Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca el día de hoy, como siempre, con sus anfitrionas Kiara y Andrea. Hola, Andre. Hola Kiara, hola a todos, todas, todos. Estamos aquí a través de nuestra casa radial, la red Causa Chuncoca. Agradecemos a toda la gente que nos sigue dentro y fuera del país a través de la señal de la radio Causa Chuncoca. Bueno, el día de hoy habíamos pensado, a raíz de todas las cosas que están pasando y de que nos han quedado muchas cosas pendientes por decir que todavía no hemos podido tratar, estábamos pensando con la Kiara hablar de en qué manos está el país, porque estamos viviendo una serie de acontecimientos que no se habían vivido ni siquiera en gobiernos netamente neoliberales y parece, todos tienen la impresión de que estamos en un desgobierno, en una situación de completa inacción estatal en la que van improvisando sobre los problemas que van ocurriendo, pero también hay personas que están generando una cantidad de problemas que están afectando a toda la población boliviana. Entonces, lo que nosotras queríamos hoy puntualizar es quién está gobernando Bolivia, ¿Quién está gobernando realmente? ¿No? Porque en qué eh, manos está. hay muchas cosas que se dicen desde la derecha, desde ahora toda la prensa, que no nos vamos a cansar de denunciar desde aquí de Matecito, que está totalmente comprada, que dice, no, el gobierno del MAS, el gobierno del MAS, el gobierno del MAS. Cuando hace desde bueno, terminando el primer año de Luis Arce, ya formalmente el MAS ha roto con Luis Arce y ha dicho, este es un aparecido encima que se le ha dado el privilegio de ser presidente porque era ministro de Economía, para que se solucione la crisis en 2020, para que pueda volver a tener democracia, porque se sabe que lo legal sería que el Evo esté gobernando ahorita, pero como ha habido el golpe de Estado y todo lo que ya conocemos, se ha cortado con Luis Arce desde el principio, el MAS ha cortado con Luis Arce desde, como decimos, finales de su primer año de mandato, ya formalmente, porque antes desde el principio ha habido quejas de la militancia y de muchas organizaciones contra Luis Arce, pero realmente luego de todo lo que ha pasado, de todo lo que está pasando, en el anterior episodio justamente del Matecito hablábamos del el enfrentamiento ya descarado y bastante hostil de Luis Arce con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, este último enfrentamiento con la Central de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, la tremenda represión que ha habido en la ciudad de La Paz a la Tupac, a los Ponchos Rojos. Y o sea, muchas veces nos preguntamos si toda la gente no somos las únicas. Toda la gente en Bolivia se pregunta qué carajos piensa el gobierno o qué están haciendo, porque, o sea, no ¿A termina quién de se le pasar una. ocurren estas cosas? Claro, o sea, ¿quién realmente está pensando? ¿Quién está haciendo estas cosas? Porque no termina de pasar una cagada, que viene otra y otra y otra, que si es censo, que si es gasolina, que si son dólares, que si, bueno, Que si salen militares, que si son militares, que si es show de golpe de Estado, autogolpe, tantas teorías que han nacido en la sociedad boliviana últimamente por esto, pero hay que, o sea, yo tantas veces, yo no dejo mi hipótesis, André, aquí iniciaremos el debate de que bueno, no sé si te acuerdas, al principio del mandato de Luis Arce, lo que pedía al menos la militancia del MAS era que se sacaran a todos los funcionarios que entraron con Janine Áñez, que eran pititas, ¿no? Y todos éramos pero está Pepito, pero está Juanito, que eran pititas que trabajaron con la Áñez y no sé qué. Y esto no solamente no pasó, sino que se metieron a trabajar muchos más funcionarios que eran abiertamente de derecha, que eran abiertamente pititas y que para nada estaban ni siquiera dentro de la izquierda y mucho menos dentro del MAS. Entonces ya era como que ahí comenzó, no sé si te acuerdas, André, la primera, digamos, queja de todos y todas los militantes del MAS, que estábamos ahí como diciendo, estábamos pidiendo en primer lugar que se haga justicia, que se audite lo que había hecho la Áñez, ¿no ve? Con todo el gobierno, pero encima empiezan a entrar un montón de pititas a trabajar al gobierno. Fiel prueba de esto es, por ejemplo, la otra vez varias veces nos burlábamos del presidente de YPFB, Dorgatén, que habla con R, y muchos funcionarios que hablan con R. No es por ser prejuiciosa, pero sí lo soy, y la gente que habla con R no es de mi confianza. Entonces, y en general son pititas. Entonces, yo creo, mi hipótesis para tienden a comenzar ser con el medio debate es retrasados, que son. me hago cargo de esto.
pero es gente bien boluda. Claro. Entonces, mi hipótesis Pero, en primera instancia es eso, es que tenemos a pititas, tenemos a jailones, pititas, no vamos a entrar en la definición de jailones ahora, pero gente que no ubica la realidad del país, que nunca ha estado dentro de la política, que no ha sido ni dirigente ni de su curso como Luis Arce, que se ha metido ahí por figuretear, por no tener moral y justamente poder hacer estos tratos de corrupción que abundan en el gobierno de Luis Arce. Y por eso las decisiones que finalmente se toman, que cada vez nos preguntamos, pero ¿qué están pensando? Son por esa gente que no ubica la realidad del país y que piensa que yendo a reprimir con un montón de policías a los campesinos vas a parar que los campesinos salgan a la calle, o que piensa que, como varias veces hemos analizado, spameando por Facebook con que estamos bien, con que Luis Arce es el mejor, con que Evo es el peor, la gente se lo va a creer. Pero no sé, ¿qué tú crees, a ver, Abner? yo tengo una teoría, porque además nosotros hemos sido parte del equipo de campaña del MAS el 2020. Y eso no es noticia para nadie ni es novedad para nadie. Hemos hecho campaña nosotros por el MAS, lamentablemente el candidato era Luis Arce. Y en un primer Arrepentidas, momento, ya arrepentidas estamos. eh, en realidad arrepentido debería estar Evo Morales por haberlo puesto, y creo que lo está. Pero bueno, Todes, todes. ese es otro tema, porque ya no estaba en nuestras manos definir la candidatura, pero estaba en nuestras manos eh, construir la memoria histórica. Y para mí esto es súper importante porque hay una persona muy importante en mi vida que siempre dice, la historia la escriben los que ganan. Entonces, tú necesitas, para poder construir un relato y para poder consolidar lo que realmente ha pasado en la memoria histórica y dejar una huella, necesitas ganar. Y en ese momento necesitábamos ganar para que se sepa la verdad, para que las muertes no sean en vano, porque ha habido mucho dolor en Bolivia y esto dependía justamente de que se ganen las elecciones, porque al ganar las elecciones, la derecha ha quedado totalmente neutralizada, porque es Bolivia que le ha dicho a la derecha, no creemos su versión. O sea, nosotros sabemos, o el 55% de la población boliviana sabía que lo que ha pasado ha sido inconstitucional, que ha habido unas masacres, que ha habido dictadura, que ha habido represión y que estábamos mejor antes. Ujú. Entonces, pueden no decirlo abiertamente a toda la gente que votó, porque hay muchos que han votado como masistas de closet, que no lo quieren decir porque les da vergüenza, pero en el fondo lo creen. Pero bueno, más allá de eso, hemos estado en el equipo de campaña, por tanto también conocemos a la gente que está tomando estas decisiones en este momento. No toda, no conocemos a los hijos de Luis Arce, pero conocemos a mucha gente que Esas está en alguna... pichitas nos faltaban. Eso sí, a ellos no Si las hubiéramos conocimos. sabido antes qué clase de gente eran, la hubiéramos pensado aún más. Yo creo que sí, y yo debo confesar que en el momento de tener la papeleta en mis manos, el 2020, dudé por un momento porque dije, estos huevones con los que me he estado peleando estos meses para que no metan líneas en la campaña que a mí no me parecían y que me parecía que no eran para nada de izquierda, van a llegar a tener poder y van a cagar el país. No pensé que al nivel que lo están haciendo, pero luego dije, no, necesitamos consolidar nuestra versión de la historia. Entonces, bueno, yo voté por Luis Arce por eso. Y no me arrepiento tampoco porque estábamos en una necesidad histórica en ese momento. Así que era lo que había, no nos quedaba otra. O sea, yo me sentía totalmente acorralada, pero no nos quedaba otra. En un primer momento, después de las elecciones, yo trabajé en el Ministerio de la Presidencia y vi las cosas que estaban haciendo y por eso mismo me fui también, peleada con todo el mundo. Entonces, sé más o menos qué cosas están pasando y por eso hablábamos nosotras de la necesidad de decirle a la gente más en qué términos se está gobernando este país. Porque hay gente que piensa una cosa, que piensa otra, pero en realidad esto es un juego de niños así que tienen la edad mental de una guagua de 16 años. Bueno, de En- viejos que tienen la edad mental de niños, ¿no? O sea, claro, porque tienen, qué sé yo, pero bueno, 35, 40, jóvenes en no son, realidad, no, pero hay gente de mi mente, parecen pero o sea, niños. el tema es que gente que tiene entre 30 y 40 años, tal ¿Mm? cual,
mentalmente tiene 16 Bueno, y ha visto no, Juego porque de es gente Tronos. que está No, pero, probablemente en su mayoría viviendo con sus eh, padres todavía, ¿no? O sea, no estamos hablando de eh, adultos mayores realizados profesionales que hayan hecho una gran trayectoria de su vida. mira, varios de ellos están casados, tienen una familia, tienen sus cosas, porque además viven Familias de la no apariencia. reconocidas también. No viven de la apariencia, ¿no? El mostrar a su esposa, el mostrar esto. O sea, para mí eso Ah, no es sí, se han relevante. casado, cierto. O sea, para mí esto no es relevante dónde viven y con quién viven, sino la mentalidad que tienen. Y te lo digo porque creo que es importante entender los problemas mentales que tienen estas personas. Son personas que además, como tienen, qué sé yo, muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero han logrado tener, qué sé yo, una licenciatura, una maestría, han llegado a dar docencia en algunas universidades privadas, creen que tienen la moral suficiente como para ningunear a los movimientos sociales. Ellos dicen, nosotros somos mejores. ¿Por qué tenemos estudios? ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué hemos hecho esto? Y ellos son ignorantes. Así lo ven, así lo piensan. Y ellos además tienen una mentalidad, y por eso decía, han visto Juego de Tronos de manera obsesiva y creen que son los protagonistas de esa serie y que de esa manera van a poder gobernar este país. Y así están tomando las decisiones de este país. Hay gente que se ha quejado, que no vamos a dar nombres, pero que son funcionarios del Ministerio de Gobierno, de que entre copas, Eduardo del Castillo y su jefe de comunicación han decidido intervenir el Congreso de la CSUT-CB hace unos meses. Que esto ha devenido en un montón de gente herida de los movimientos sociales, que no tendría por qué haber sufrido ese tipo de represión estatal. Ellos entre copas han dicho, sí, vamos, metemos funcionarios, les damos gases para que los lancen, con eso justificamos que la policía se meta. ¿Y esto para qué? Para amedrentarlos y para, según ellos, tomar esa institución, o sea, tomar Eh, un movimiento social. André, paréntesis en lo que decías, no toda la gente sabe, lo que han hecho en el Congreso de la CSUT-CB hace meses es, había un coliseo lleno de gente, lleno de los movimientos campesinos que son parte de la CSUT-CB, entre ellos también los Ponchos Rojos, que hace poco también han vuelto a violentar, y han metido dinamita, han apagado la luz, han metido gases para que la gente entre en convulsión, salga del coliseo y puedan romper básicamente con ese Congreso, y dentro de eso ha habido mucha gente herida porque han metido, bueno, han metido a la policía que tire gases, básicamente, y hay videos de eso, ni siquiera los han vestido de civiles, ni siquiera han tenido el decoro de, aunque sea camuflarse, y ya se ha denunciado esto, según entiendo, entre la comunidad ante la CIDH, ¿no? Porque es una violación tremenda de derechos humanos, pero Es una para quien no lo relación. sabía, hago esa Claro. aclaración. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están apostando a hacer este juego absurdo desde el Ministerio de Gobierno. No, o sea, el Ministerio de Gobierno es el que cree que se va a manejar todo como Juego de Tronos, que se cree superior porque es sumamente meritocrático y se creen superiores moralmente porque tienen un título, porque ya tienen una familia, porque ya viven solos, porque ya son independientes, porque viven del Estado, además. No es que ellos tienen por sus méritos, sino porque están chupando del Estado. Esta es una parte. Luego está la otra parte que está entre las que están, y esto es sumamente fuerte, y a mí no me gusta hablar desde esta posición porque siento que es algo bastante machista, pero están las amantes de Luis Arce manejando la otra parte del país, haciendo cochinadas con él en términos de corrupción, encubriendo cosas de corrupción, encubriendo también las cosas que hacen los hijos de Luis Arce, porque están en cargos clave en los que pueden limpiarle un poco las cosas o abrirle el paso a que los hijos de Luis Arce hagan estupideces, ¿no? Y hay instituciones clave que son parte de esto y que no creo que sea una noticia para nadie, porque es muy notorio y hay demasiadas denuncias. Por otro lado están los hijos de Luis Arce. Los hijos de Luis Arce que son, no sé, gente que en su vida ha soñado que iba a llegar a tener este nivel de poder. Gente que no tiene un gramo, como tú has dicho, de formación política, que nunca ha estado en la vida orgánica de un partido, que no sabe nada de nada, que simplemente cree que todo se lo merece porque su padre en este momento tiene poder, es que es un poder efímero que tampoco entienden lo que significa eso, y que se manejan, y esto también hay un montón de quejas internas que hemos recibido tanto Kiera como yo, de gente que ha sido amenazada por teléfono por estos tipos, ebrios o drogados, cualquiera de los dos,
porque están amedrentando a todo el mundo, están intentando silenciar a todo el mundo cuando el país entero sabe que ellos están también detrás del manejo del país, Y André, lamentablemente. además, para dar unas precisiones, esto bueno, vamos a decirlos con nombre y apellido, Eduardo del Castillo, sus asesores, otros ministros, viceministros, gerentes de YPFB, ANH, otros, los hijos de Luis Arce, hacen unos fiestones llenos de droga, que todo el mundo sabe, que yo no me invento, y desde ahí llaman y amenazan a gente, llaman y amenazan a la prensa, llaman y amenazan a dirigentes de movimientos sociales, llaman y amenazan a todo el mundo. Hacen planes como, ay, se nos ocurrió que vamos a, no sé, traficar un poco más con la gasolina y vamos a vender 40,000 litros más, entonces los vendemos. Por eso es que hoy en día no hemos tenido tanta gasolina, diésel, etcétera, y tenemos ese problema, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una magnitud muy grande de cosas muy importantes que pueden terminar en, como ya han terminado en decir, que el Eduardito del Castillo drogado agarre y llame y diga, mira, general, no sé cuántitos, vas a ir y vas a intervenir la CSUCB y vas a meter dinamita, porque yo lo digo, no hay un presidente tampoco que es Luis Arce que se pueda oponer a eso, porque no funciona como en cualquier país del mundo, que el presidente es el que decide y si un ministro hace algo mal o hace alguna violación de derechos, el presidente lo puede despedir. Ya hemos hablado de que eso no funciona así porque es una mafia. Si el día de mañana Luis Arce le dice al Eduardo del Castillo, al ministro de gobierno, te quiero despedir, le va a decir, te jodes, amigo, yo sé todas tus mafias, yo estoy metido en la mafia y si salgo y si me caigo, caigo contigo, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué te decía, André, al principio bueno, que son gente que vive con sus papás? No por el hecho de vivir con sus papás, sino por el hecho de que es como este estereotipo, y los conocemos, de sobre todo, no sé, un chango que desde sus 17 años hasta sus 35 no solamente vivía con sus papás, vivía jugando play, no haciendo nada de su vida, ni siquiera sacando un título, porque hay muchos que hasta ahora ni siquiera tienen un título universitario, que no han hecho nada más de su vida, ¿no? Por eso lo decía, para que la gente que no los conoce, como nosotros los conocemos, ubique de qué clase de persona estamos hablando. Ni siquiera es una persona que ha tenido una gran trayectoria profesional, que ha trabajado en muchos lugares, que aunque sea se ha desenvuelto individualmente. O sea, no es que solamente no saben de política, sino que han ido de ser unos pinches mediocres mantenidos por sus viejos hasta sus 30 y pico años a estar en el Estado. Y eso creo que es lo complicado. Pero bueno, con esto Bueno, nos o vamos sea, a la primer estamos corte y luego seguimos hablando porque ya se nos va a ir el tiempo. en Matecito de Coca, es nuestro segundo segmento del día de hoy y hoy estábamos hablando de quién maneja el país, quién está manejando Bolivia en este momento. Porque están pasando una serie de cosas que están afectando a todos y a todas por igual. Sin embargo, no se entiende si existe un plan de gobierno, si esto responde a una estrategia, quizás mal planteada, pero estrategia al fin, o simplemente están improvisando entre diferentes grupos que están como que entre sí mismos viendo cuál tiene más poder, que eso es lo que nosotras en este momento estamos intentando entender y también explicar un poco en función de los datos que tenemos y de las cosas que sabemos. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo hasta en el primer bloque? Que consideramos que existen grupitos que están tomando decisiones en este país. Uno de ellos, que es el más conocido, porque es el grupito del ministro de Gobierno, que son un grupo de personas sumamente machistas, sumamente racistas, sumamente meritocráticas, que creen que todos se lo merecen, que nunca en su vida han estado en espacios de dirigencias políticas, que nunca han estado con movimientos sociales, que tampoco han estudiado los movimientos sociales y no los entienden, y que se creen superiores a ellos. Y eso es lo más grave para mí, porque creo que nosotros le debemos lo que es Bolivia en este momento a los movimientos sociales y a todo el conocimiento que ellos tienen. Así ellos no tengan un título como tal, ellos tienen todo el conocimiento y creo que no podemos nosotros desmerecer todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos saben sobre este país. Este grupo de personas es el que habíamos dicho hace rato, Habíamos hecho un perfil, ¿no? Es la que gente se que han dedicado, básicamente desde changa se ha ido a trabajar al Estado,
se ha quedado trabajando en el Estado, ha pensado que era la élite de Bolivia, los reyes, porque se sacaban selfie que con el Además ministro, que que, con la otra persona, y además ahora que creen que estas están en Juego de personas, Tronos. claro, creen que están en Juego de Tronos. Estas personas, es un perfil muy claro, es lo que en Perú les llaman caviares, con desprecio. Acá les dicen jailones de izquierda, porque se creen de izquierda, pero más bien están ostentando un montón de privilegios, que desde muy changos se han metido a trabajar al Estado a punta de lamer traseros, porque eso es lo que hacen, que Ujú. no saben hacer nada más que trabajar en el Estado, en realidad, por eso es su desesperación de sostenerse ahorita en el Porque Estado. nunca lo han hecho Ellos, como Luis Arce, no olvidemos, Luis Arce es lo mismo. Luis Arce nunca, desde chango a trabajar en el Estado y nunca dejó de trabajar en el Estado, ¿no? claro, estas son personas que, por lo menos todas las del Ministerio de Gobierno, que cuando Evo Morales estaba en el poder, decían, Evo es lo máximo, lo amamos, nuestro líder supremo, nuestro Dios, y tampoco criticaban si es que había errores, más bien las veces que algunas personas trataban de hacer notar errores, eran los primeros en enfrentarse y en Sí, decir sí, que sí. cómo es posible que ataquen a Evo Morales y no sé qué, cuando Bueno, no se perdón, y atacaba a Evo ahora como Morales, en la era como, reelección, ¿no? O sea, como en el referéndum, que han esta salido fotos de gente, Eduardo del Castillo, Marianela Prada diciendo, sí, sí, reelección, no sé claro, qué, es la referéndum, y gente ahora dicen, que no, pero ¿cómo se ha hecho, no? es la gente que hacía campaña para el referéndum del 21F, es la gente que más ha avalado la repostulación, es la gente que decía, si no es Evo, ¿quién? Y es la misma gente que en cuanto entró Luis Arce al poder decidieron atornillarse con él y que ahora es como Luis Arce no pone una línea clara, a diferencia de Evo Morales, porque Evo Morales sí tenía una dirección y tenía un proyecto de gobierno. Entonces, quien se salía de ese proyecto de gobierno era criticado por Evo Morales, o sea, quien Bueno, era despedido directamente, era ¿no? Cosa despedido que no directamente, pasa en el gobierno de Luis Arce, ¿no ve? era O el sea, Estado. el Evo le tenían miedo porque, más bien yo creo que del otro extremo de radical, porque un ministro no hacía algo que a él no le gustaba, que le parecía mal, y lo sacaba y lo sacaba y lo sacaba. O sea, con el Evo volaban ministros así bastante fácil, y Y hemos no solo tenido varios ministros, ministros en poco no solo tiempo. ministros, o sea, yo me acuerdo que Evo Morales de alguna manera veía la forma de estar en todo. Eran ministros, viceministros, directores, incluso alguno que otro jefe de unidad que metía la pata y habían severas llamadas de atención. Y por eso mismo es como que se cuidaban, ¿no? Luis Arce seguramente era corrupto desde siempre, pero no se notaba tanto porque él mismo se cuidaba porque sabía que había un Evo Morales fiscalizando. Al no haber un Evo Morales fiscalizándolo, se ha descontrolado y ha empezado a hacer todo lo que está haciendo ahora. Entonces, este grupo de gente que ahorita está en el Ministerio de Gobierno, que está jugando Juego de Tronos y que cree que va a ser el líder supremo del mundo, o que van a ser los emperadores de Bolivia, o no sé qué diablos creen en sus Claro. cabezas, están tomando decisiones y estas decisiones además ni siquiera las toman en reuniones serias, sino que se van a bares. Hay un bar en Sopocachi, en la ciudad de La Paz, al que van todo el tiempo, que se llama La Barra, que es donde definen estas cosas en estado de ebriedad, porque así Eso es como es están lo gobernando el peor. país. A lo que íbamos, ¿no, André? O sea, que uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo tenemos un gobierno que esté actuando con tanta violencia? ¿Cómo tenemos un gobierno que realmente, o sea, la cague una sobre otra y nunca arregle ni su discurso ni sus cosas y la siga cagando y la siga embarrando? Y los sectores sociales, los gremiales, los artesanos, los transportistas, los campesinos, las bartolinas estén cada vez o sea, en pie de lucha, saliendo, anunciando movilizaciones y el gobierno no haga nada para pararlo, incluso con lo mismo del censo, que ha habido bloqueos, ha habido heridos, ha habido muertos en Santa Cruz para que haya un censo, no se ha planificado el censo, se hace mal el censo, se hacen preguntas, que toda Bolivia ha sido el reír, que no han ni siquiera podido censar a toda la gente ni en las ciudades, ahora está lo del censo, hay bloqueos, o sea, todo ya se venía a venir. Y tú no piensas, ¿quién Yo me está tomando pregunto, estas decisiones? Y es gente, son changos que eran, o sea, y no está mal puntualizar esto, eran los que estaban más abajo en la, digamos, en la escala de autoridad, digamos, si es que han sido funcionarios desde el tiempo de Luis Arce, por decirte, estos changos que entraron a sus 25, a sus 30 a trabajar al Estado,
han sido funcionarios, pero bajos, ¿no? No eran ni directores, ni nada, no eran mensajeros, cosas así, que de repente cuando entró la mafia de Luis Arce se puso Eduardo del Castillo, que era una de estas personas que más opa no puede ser, se lo pone arriba y se pone a toda esta gente arriba, que nunca tuvo ni experiencia de cómo funcionaba el Estado porque estaba de mensajero, como te digo, y no tuvo ni experiencia de cómo funcionaba ninguna organización. Entonces, esas son las manos en las que estamos ahora y por eso deciden ebrios qué pasa con el país, ¿no? Claro, y aquí un dato no menor, esto ya es chisme, pero lo voy a soltar. Antes de las elecciones del 2019, muchas de estas personas eh, hicieron como que sus plataformas, sus organizaciones juveniles, no sé qué Juveniles tontería. de treintones, ¿no? No, pues en ese entonces ellos sí tenían 23, 24, Ah, cuando antes del crearon. O sea, 2019, porque pero estas, antes, bueno, años o sea, antes, digamos. o sea, crearon estas cosas como que del 2014 al Ah, ya, ya. 2017 y el 2019 que ya tenían su estructura, según ellos, estaban intentando, porque como tú dices, no habían logrado llegar a cargos altos y eso era lo que ellos querían. No tenían un proyecto político ni un proyecto de país, no tenían un horizonte claro, no sabían qué cosas querían cambiar en este país o qué cosas querían mantener en este país. Lo que ellos tenían claro es que querían llegar a ser directores de un determinado lugar. El espacio más preciado entre todos estos era la Dirección General de Redes Sociales y hacían planes en bares ebrios para lograr tomar esa dirección en tiempos de Evo, o sea, el 2019 antes de las elecciones. Incluso llegaron a captar a chicas que estaban, o sea, todavía eran jóvenes por ley, que según ellos podían manipular para ponerlas de candidatas y que llegando a ser ellas diputadas, podían ponerlos a ellos en esas direcciones que les gustaban. Es más, había una persona que ellos habían mapeado y que han puesto y que han logrado que Juventudes del MAS la acepte a esta persona para que sea candidata a senadora. Y llegado el momento, no entró en listas, creo que no estuvo ni considerada. Hicieron un berrinche, se enojaron con todos, porque no les habían dado el gusto de que estas personas lleguen a estar en listas de candidatos. Así se manejan. Y además que es como que hacen planes estúpidos, ebrios, y si no les salen, hacen berrinche. Y esto podría explicar claramente que hayan hecho este show de militares, por ejemplo. Porque este es un Claro. plan de ebrios, ¿no ve? Así que hacemos, y si sacamos militares. Oye, sí, deberíamos sacar militares, ¿no? Y si no les sale bien, se enojan y sale Eduardo del Castillo a decirle a toda la gente que es estúpida por no creer la estupidez que ellos hicieron. Claro, Porque son, ¿no ve? O sea, hago un plan tonto y si no me sale, me enojo e insulto al resto. exacto. Así están manejando este país. En medio de eso están los hijos de Luis Arce robando todo lo que pueden y las amantes de Luis Arce ayudando a los hijos de Luis Arce a robar todo lo que pueden. ¿Por qué? Porque saben que cuando esto acabe tienen que huir y a lo único que pueden apostar es a caerle bien a esta gente para que esta gente también se las lleve, porque si no, están Para que las fritos. meta en su avión, más o menos, ¿no? O sea, básicamente así de absurdo es el manejo del país en este momento. Eso, bien lo has dicho, Andrea, es absurdo, pero al mismo tiempo es preocupante porque de repente, mira, las cosas han ido pasando en la coyuntura, golpe de Estado, que no sé qué, que hay que recuperar la democracia, que elecciones, que quién es alguien del MAS que tiene credibilidad, bueno, del gobierno del Evo, ¿no? Que tiene credibilidad, que no está perseguido, Lucho Arce, que era el ministro de Economía, hay que recuperar la economía, hay que ponerlo a él, de repente lo pones ahí, resulta que había sido un pelotudo porque ha puesto a tales personas los más pelotudos de los pelotudos de ministros. ¿Qué vamos a hacer? Ha puesto al abogado del Opus Dei de ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Qué vamos a hacer? Y dentro de todo comienza la mafia. Resulta que tiene 3 hijos mafiosos que nadie sabía que existía, que son igualitos a él encima. Entonces todo ha venido pasando así de rápido, pero estamos en un punto en el que, carajo, o sea, al final, ¿qué miércoles vamos a hacer? Tenemos a personas que, o sea, les decimos changos porque parecen changos, parecen gente que tuviera ni siquiera 14 años por la idea que tienen del país y la Pero poca idea del Estado que tienen, yo creo que pero nosotros decimos changos por la edad mental que tienen. sí, Están, yo no sé en qué nube están, no puedo entender. Yo pensaba, de manera muy sincera, que después de un golpe de Estado seguido de masacres, iban
a crecer un poco mentalmente. Yo misma, antes del golpe de Estado, era mucho más inocente con varias cosas. Creía que había cosas que se podían hacer que realmente resulta que no, en el sentido de que soñaba más. Quizás yo sí con una idea de un país en el que todos seamos iguales y para todos todo, eh, no de una forma en la que esté buscando cómo llegar a tomar la dirección de redes sociales, que es lo que ellos estaban pensando en ese momento, pero creo que después de sufrir lo que hemos tenido que sufrir en ese momento, que no ha sido fácil para nadie en este país, ni siquiera para los pitas, que no voy a decir más sobre ellos porque me altero, pero ni siquiera para ellos ha sido fácil. O sea, para nadie ha sido fácil, ha sido algo muy doloroso ver a tanta gente sufriendo, a tanta gente masacrada, y a mí me parece que es inaceptable que después de haber estado tú de ese lado de la lucha, defendiendo los derechos de estas personas que estaban siendo masacradas, después de haber levantado la voz durante un año entero exigiendo justicia para las víctimas de Sencata, Sacaba, El Pedregal y otros lugares que ni siquiera sabemos donde también ha habido masacres, ahora sean ellos los que están masacrando a los movimientos sociales y las imágenes que se han visto a raíz del 2 de septiembre, a raíz de este conflicto con los ponchos rojos, yo creo que a todos nos deberían indignar de la misma manera. He visto gente de la derecha en Twitter diciendo, ¿qué diablos le pasa a Luis Arce? Y eso es Porque, mucho o sea, decir. sí, yo me quedaba así como sorprendida, no voy a dar nombres de quiénes porque no les vamos a hacer propaganda, pero era gente así de la más facha, de la que un Asquerosa poco de más veras. y le aplaudía al Bolas cuando hacía macanas, que decía, ¿ustedes se imaginaban un gobierno puesto por el MAS haciendo esto? Y ahí yo me ponía a pensar como que, qué jodido, porque si bien Luis Arce ya ha sido expulsado del MAS repetidas veces durante 40.000 estos años, veces. 40.000 veces, ya no es parte del MAS, pero está en función de gobierno, porque en algún punto de la historia el MAS ha confiado en él, y eso no lo podemos negar. O sea, lamentablemente, y es lo que decíamos inicio, nosotros hemos hecho campaña por él también, porque se confió en que nunca creímos que era el líder que Bolivia esperaba, obviamente, pero por lo menos creíamos que iba a ser, yo decía desde antes de las elecciones, que si él ganaba iba a ser como un gobierno de transición hasta que se recupere un gobierno realmente del pueblo que reencamine el proceso de cambio. O sea, yo lo veía como una transición, como alguien que podía, digamos, un poquito estabilizar, quizás llevar justicia. O sea, tenía dos demandas. Eran justicia y estabilidad económica. Justicia para las víctimas del golpe de Estado y tenía que estabilizar la economía. No tenía que hacer nada más. Y no lo hizo. O sea, falló en sus dos únicas tareas. Ahí igual, Andrés, importante, el pensamiento de haber puesto a Luis Arce un poco era poner a alguien que no parezca ser un peligro para la derecha para que así nos dejen ponerlo como candidato y no lo persigan, porque teníamos ahí figuras políticas importantes que no eran Evo Morales, teníamos a Orlando Gutiérrez, que hemos hablado hace unos programas de él, por ejemplo, dirigente minero que murió muy sospechosamente, ¿no? Hace no sé si el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo. No, pues murió antes de que asuma el Luis, después de las... Ah, cierto, cierto, tienes toda la razón. Bueno, teníamos a Orlando Gutiérrez, tenemos a Humberto Claros, tenemos muchas dirigencias que en ese momento estaban perseguidas y estaban más bien organizando la movida de movilización que ha hecho que se presione para que hayan finalmente elecciones, ¿no? Entonces se ha puesto a alisarse como decir, bueno, la clase media va a votar por él. Otro error de toda la vida del MAS, de pensar en la puta pelotuda clase media de siempre, del sorete. Bueno, la clase media va votar por él porque parece como tranquilo, porque un Y poco hay no, este es pensamiento con el que hemos importante. peleado harto, Andrés, no sé si te acuerdas cuando estábamos en la campaña y antes con otros, los que ahora están en el gobierno, que decían, no, que hay que poner a alguien que parezca tibio más o menos, que hay que poner a alguien que la gente confíe, que no se asuste la gente, porque lo que pensaban estas personas que ahora están en el gobierno era que la gente estaba asustada
en el golpe de Estado por la radicalidad y que no había que poner a alguien tan radical como el Evo, y por eso se pone a Luis Arce, no se pone a otros que habíamos hablado mucho de Andrónico, por ejemplo, ¿no? Que yo siempre era de la Claro, idea, pero bueno, por eso también es que se ha claro. puesto a Luis Y Arce a ahí ser también portada. muestran, o sea, ya como cerrando un poquito este bloque, pero es importante puntualizar esto, muestran su total desconocimiento de la realidad boliviana. Porque ellos decían, y tienes toda la razón, y nos peleábamos nosotras con ellos, y a nosotras nos trataban de locas histéricas, porque son unos machos que no pueden entender que una mujer les diga que algo que ellos dicen está mal. Pero ellos decían, no, sí hay que poner una persona tibia, alguien que no asuste, que no tenga un discurso radical, cuando en ese momento la misma clase media en la que ellos tanto piensan no quería saber de Carlos Mesa porque era muy tibio. Entonces, era un momento en el que la gente quería más bien radicalidad. El 2019 no, o sea, ahí sí estaban buscando como que algo más tibio, no sé qué. Vino el golpe de Estado, vino esta crisis tan jodida y lo que querían era radicalidad en realidad. Entonces tampoco sabían leer ahí.